Después de descubrir que mi esposa me engañaba, llevé a la esposa de su amante a una fiesta y nuestra venganza fue brutal. Todo comenzó con un mensaje de texto. No era el mío, sino el de ella. Debería haber estado concentrado preparando el desayuno, listo para empezar el día. Pero cuando entré en la cocina esa mañana, algo no encajaba. Sofía había dejado su teléfono sobre la encimera mientras subía corriendo a buscar su bolso. Era raro que lo dejara desbloqueado, pero tal vez iba con prisa. O quizá no lo pensó. Últimamente había estado así, acelerada, distante. Lo había atribuido a una fase pasajera. Después de todo, llevábamos 10 años casados. 10 años de risas, peleas y lo que yo creía que era una confianza inquebrantable. Pero en ese momento, esa confianza se hizo añicos como un jarrón barato al estrellarse contra el suelo. El teléfono vibró de nuevo. Miré, quizá por curiosidad, quizá porque algo en mí gritaba que echara un vistazo. No quería hacerlo, intenté resistirme, pero algo cambió. Me incliné. El mensaje en la pantalla me quemó los ojos. ¿Puedes venir antes? No puedo esperar a verte de nuevo. Era de alguien llamado Daniel. Mi mente se quedó en blanco. Las palabras bailaban frente a mí. No podía ser. Sophie, mi esposa, ¿a quién demonios le estaría enviando mensajes así? No quería creerlo, de verdad. Así que cogí el teléfono, solo para comprobar. Tal vez era un malentendido. Abro el hilo de mensajes. Y las palabras en la pantalla fueron como una puñalada en el pecho. Cuanto más leía, más obvio era, hablaban de habitaciones de hotel, encuentros nocturnos, planes para verse en un lounge esa misma noche. Incluso había intercambios íntimos. Esto no era sobre trabajo. Era otra cosa. Algo que me destrozaba por dentro, como estar al borde de un acantilado, mirando las rocas afiladas abajo. Ella estaba teniendo una aventura. Intenté respirar, calmarme. Esto no podía estar pasando. Pero ahí estaba. La prueba, frente a mí. Sophie, mi esposa, la mujer que amaba, con la que había compartido mi vida, le escribía a él como si fueran más que colegas. Eran algo más. El cuarto empezó a girar. El pulso me retumbaba en los oídos mientras seguía leyendo. No eran sutiles. Eran descarados. Y eran reales. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Cómo no me había dado cuenta? Entonces, como si ya no estuviera lo suficientemente tambaleante, lo vi, una reserva para esa noche en el Chelsea Lounge. Cena, copas, un encuentro. Se verían esa noche. Y Sophie tuvo el descaro de decirme que saldría a cenar con unos compañeros de trabajo. Me quedé helado. El corazón se me subió a la garganta. No podía dejar que se saliera con la suya. Me senté en la cocina, sosteniendo el teléfono como si pesara 1000 kilos. El aire se sentía denso, enfermizo, sofocante. La traición tiene una forma peculiar de detener el tiempo. Todo a tu alrededor se ralentiza mientras te ahogas en la incredulidad. Sophie volvió a la habitación, pasos ligeros, rostro radiante, como si nada hubiera pasado. Me dio un beso en la mejilla, agarró las llaves y dijo: salgo a cenar con unos colegas. No me esperes. Su voz era tan casual, tan normal, como si nada hubiera cambiado. Como si mi mundo no hubiera explotado. Apenas respondí, manteniendo la voz firme. Claro. Ella sonrió, ajena a todo. Y así, se fue. Dejándome solo con los escombros de nuestra vida en mis manos. El teléfono seguía frente a mí, la pantalla aún brillando con sus mentiras. No la confronté. Todavía no. No estaba seguro de poder hacerlo. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba saber quién era este Daniel. Necesitaba entender contra qué me enfrentaba. Porque algo me decía que esto no era solo una infidelidad. Era sobre recuperar el control. Después de que Sophie salió por esa puerta, su teléfono aún caliente en mis manos, hice lo que cualquier persona traicionada haría,
busqué respuestas. No para llorar. No para rogarle explicaciones. Quería la verdad, fría, directa, sin filtros. Y quería golpear donde más doliera. El nombre estaba ahí, como una mancha persistente, Daniel. Mis dedos temblaban sobre la pantalla. ¿Quién era? ¿Lo conocía? ¿Había estado alguna vez en nuestra casa, en alguna fiesta, en algún evento? ¿Era un compañero de trabajo? ¿Un viejo amigo? ¿O peor, alguien que se había ganado mi confianza? No tardé mucho en averiguarlo. Una búsqueda rápida en redes sociales y bases públicas fue suficiente. Daniel Whitmore. Abogado corporativo. Especializado en fusiones internacionales. Graduado con honores. Ponente habitual en conferencias de élite. Rostro atractivo, sonrisa medida. El tipo de persona que parece tener el mundo a sus pies y saberlo. Vivía en el Upper East Side, en uno de esos edificios que tienen portero las 24 horas y entrada privada al ascensor. Todo en su perfil virtual era impecable. Fotos profesionales, trajes a medida, reuniones exclusivas. Un portafolio humano cuidadosamente construido para proyectar poder. Pero entre todo ese brillo, lo que me detuvo fue ella. A su lado, en al menos 5 fotos, aparecía la misma mujer. Menuda, cabello castaño, rostro anguloso, perfectamente maquillada incluso en eventos al aire libre. Siempre bien vestida, siempre elegante. No sonreía demasiado, pero cuando lo hacía, parecía ensayado. Victoria Whitmore. Su esposa. Y así, de un momento a otro, todo cambió. Ya no era solo Sophie y su traición. Ya no era solo mi dolor, ni mi rabia, ni la sensación de estar perdiendo el control sobre mi vida. Había otra víctima. Una mujer que, quizás en ese mismo instante, también creía que su mundo estaba en equilibrio. Que su esposo trabajaba hasta tarde, que era exitoso, que los silencios se debían al estrés. Una mujer que probablemente no tenía idea de lo que ocurría a sus espaldas. Por un instante dudé. ¿Tenía derecho a involucrarla? ¿Merecía ser arrastrada a esta tormenta? Me imaginé a mí mismo en su lugar, lo cual no era difícil. Lo era. Yo era ese otro lado. Y entonces supe la respuesta. Sí. Merecía saberlo. No porque tuviera la culpa. No porque yo necesitara venganza. Sino porque ella también merecía elegir qué hacer con su vida, sabiendo la verdad. Porque si Daniel le estaba siendo infiel, como Sophie lo estaba haciendo conmigo, entonces también estaba viviendo sobre un castillo de naipes, uno que podía venirse abajo en cualquier momento. Y era mejor que lo hiciera ahora, mientras aún había integridad que salvar. No tenía un plan todavía. No sabía si hablar con ella directamente o buscar otra vía. Pero sabía que no me quedaría callado. Porque el silencio es el mejor aliado de los que traicionan. Y yo había pasado demasiado tiempo callando. Al día siguiente, esperé fuera del edificio de Daniel. Era uno de esos rascacielos envueltos en vidrio espejado, donde hasta el reflejo parecía estar programado para mostrar solo lo mejor. Se alzaba sobre la ciudad como una declaración silenciosa: aquí viven los intocables. Hacía frío. Llevaba más de una hora ahí, con las manos hundidas en los bolsillos y la mente tan tensa como el hilo de un violín. Podía haber enviado un mensaje. Podía haber hecho una llamada. Pero algo en mí sabía que esto debía hacerse en persona. Y entonces, la vi. Victoria Whitmore. Era exactamente como en las fotos. Impecable. Ni una arruga en su abrigo de lana oscura. Tacones precisos. Postura recta. Su bolso de piel descansaba sobre su antebrazo como si fuera una extensión natural de su presencia. No caminaba deprisa. No tenía razón para hacerlo. Irradiaba el tipo de seguridad que solo tienen quienes jamás han tenido que justificar su existencia. El mundo se apartaba para ella. Y lo sabía. Me acerqué. Señora Whitmore. Se detuvo con un leve giro, como si midiera con exactitud el espacio que debía ocupar.
Sus ojos se clavaron en los míos, curiosos, sin miedo. Sí. ¿Te conozco? No. Pero tenemos algo en común. Mi voz era controlada. No temblaba, aunque por dentro todo estaba hecho un nudo. Ella alzó una ceja. Un gesto elegante, casi teatral. ¿Sobre? Saqué el teléfono de mi abrigo. Abrí la conversación entre Sophie y Daniel. Lo giré hacia ella, en silencio. Sus ojos bajaron. Le bastaron unos segundos. No necesitaba leer todo. Bastaron unas frases. El gesto en su rostro no fue de sorpresa, ni de rabia, ni de dolor inmediato. Fue algo más sutil. Un vaciado de color. Un corte limpio. Como si una parte de ella se hubiera desconectado. Esperaba conmoción. Quizás lágrimas. Pero no hubo nada de eso. Solo un destello de incredulidad. Y después, una recomposición impecable. El rostro que mostró a continuación era el de una ejecutiva lista para negociar en términos hostiles. ¿Estás seguro de esto? Positivo. No estoy aquí para armar un escándalo. Solo pensé que merecía saberlo. Silencio. Un coche pasó junto a nosotros. Un niño gritó a lo lejos. Pero entre nosotros, nada se movía. Ella bajó la vista una vez más al teléfono. Luego lo devolvió con un gesto seco. ¿Tienes un plan? Ahí fue cuando supe que la había subestimado. Victoria Whitmore no era alguien que se rompía. Era alguien que contraatacaba. Asentí. Sí. Y te incluye a ti. Ella no se sorprendió. Solo cruzó los brazos y me sostuvo la mirada. Con intensidad, pero también con algo más, cálculo. Estoy escuchando. El Chelsea Lounge era un lugar para secretos. Luces tenues. Música baja. Rincones ocultos tras cortinas. Mesas lo suficientemente separadas para crear la ilusión de intimidad. Exactamente el tipo de lugar que Daniel y Sophie elegirían para fingir que el mundo no existía más allá de sus copas y caricias robadas. Victoria y yo entramos juntos. No hablábamos. No hacía falta. Nuestros pasos eran deliberados, sincronizados. Éramos dos personas distintas con un propósito en común, la verdad. Los vimos de inmediato. Una esquina discreta, junto a una columna. Sophie estaba inclinada hacia él, sonriendo. Su mano jugaba con el tallo de una copa de vino, mientras Daniel hablaba y se reía de algo. Él tenía la mano en su muslo, como si ya le perteneciera. Sentí como el estómago se me retorcía. Victoria se detuvo un segundo, a mi lado. Sus brazos estaban cruzados, el rostro impasible, pero noté la rigidez en su mandíbula. ¿Listo? Murmuré, sin apartar la vista. Hagámoslo sudar, respondió. Su voz era suave y firme, una cuchilla envuelta en terciopelo. Nos acercamos con paso firme. Sophie rió justo cuando me deslicé en el banco a su lado. Su risa se quebró en cuanto notó mi presencia. Su cuerpo se tensó. Su respiración se cortó. La sonrisa murió en sus labios como una vela apagada por el viento. Daniel tardó un segundo más. Al principio parecía molesto por la interrupción. Giró la cabeza, y entonces la vio. Victoria. Y el color desapareció de su rostro. Se quedó helado. La copa le tembló entre los dedos. Victoria se sentó frente a él con una elegancia letal, la sonrisa más fría que le había visto jamás. Hola, cariño, dijo. Nadie habló. El aire entre nosotros se volvió pesado, casi físico. Los sonidos del lounge parecieron apagarse. En esa mesa, solo existía una cosa, el colapso. Sophie tenía la mano aún en la mesa, congelada. Su mirada saltaba entre nosotros, buscando entender lo que ocurría, buscando una salida. ¿Te sorprende verme? Dije, manteniendo la voz baja, controlada. Mark, yo, pensé que estabas en casa, susurró Sophie. Debería haberlo estado.
Ignorante. Preparando la cena para mi esposa, que según decía, cenaría con colegas. Las palabras salían despacio. Cada una, un martillo sobre la fachada que habían construido. Daniel seguía mirando a Victoria. Como si esperara que ella se levantara. Que dijera que era un malentendido. Que aún podía salvarse. ¿Interrumpo? Preguntó Victoria con tono cortante, ladeando la cabeza como si examinara una pieza defectuosa. Amelia, murmuró Daniel. Silencio. Nombre equivocado. Victoria no parpadeó, pero sus dedos se apretaron contra la mesa como garras. Intenta de nuevo, cariño. ¿Tan acostumbrado estás a mentir que ya no sabes con quién estás esta noche? Sophie abrió la boca. Cerró los ojos. Y luego los volvió a abrir, tratando de controlar el temblor de sus labios. Mark, por favor. No aquí, suplicó. La voz le temblaba. No de culpa, sino de miedo. Miedo al daño que aún no entendía que ya estaba hecho. ¿Por qué no? Respondí, sin levantar la voz. No pareciste tener problema en estar aquí con él. Las cabezas comenzaron a girarse hacia nosotros. La pareja de la mesa vecina dejó de comer. El camarero más cercano fingía no mirar. Daniel se removió en su asiento. Tosió. Podríamos hablar de esto en privado. Victoria rió. No fue una risa cálida. Fue seca, hueca, como el sonido de un cristal rompiéndose dentro de una caja fuerte. No, Daniel. La privacidad es un lujo que perdiste cuando trajiste tu aventura a un lugar público. El temblor de su voz era casi imperceptible, pero estaba ahí. Una señal de que sí, sentía algo. Pero no miedo. Era control absoluto. Sophie palideció. Se dio cuenta de que nadie saldría ileso de esa mesa. Ni emocionalmente. Ni socialmente. Yo los miré a ambos. El dolor que sentía ya no era una punzada aguda, sino algo más profundo, una fractura establecida. Como una grieta en una estructura que no se ve a simple vista, pero que se expande por dentro. Este es el comienzo. Dije, mirando a Sophie. No te molestes en negarlo. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Victoria se acomodó el abrigo con lentitud. Daniel intentó decir algo, pero solo emitió un sonido torpe, como si le hubieran quitado el idioma. Merecen lo que viene. Dijo ella, sin rastro de emoción. Y así, nos levantamos. Mientras salíamos del lounge, pude sentir cómo las miradas nos seguían. Algunas por curiosidad. Otras por morbo. Pero para mí, ya no importaba. Porque la función había comenzado. Y nosotros habíamos sido los primeros en tomar asiento. Victoria y yo nos seguimos a Sophie y Daniel cuando huyeron del lounge. No lo necesitábamos. El momento en que cruzaron esa puerta, visiblemente derrotados, lo decía todo. La vergüenza ya había hecho su trabajo. No había necesidad de perseguirlos, gritarles o arrastrar la escena un segundo más. El golpe había sido certero, público y definitivo. Al día siguiente, el escándalo no solo se mantuvo, explotó. Al parecer, alguien del Chelsea Lounge había grabado parte del encuentro. No lo culpo. En un lugar lleno de gente influyente, una traición como esa es más que una historia, es combustible para el morbo. Las imágenes se filtraron. Primero en foros discretos. Luego en redes sociales. Después, en pequeños blogs de sociedad. Para el tercer día, varios portales de noticias ya hablaban del escándalo silencioso que sacudía Manhattan. Daniel fue suspendido de su firma de abogados. En cuestión de horas, su imagen de hombre impecable, respetado y seguro de sí mismo se vino abajo. La junta directiva de su firma, Wetmore & Hale, lanzó un comunicado frío, suspensión indefinida mientras se evalúa la situación interna. Pero pronto aparecieron otros rumores. Gastos empresariales cuestionables. Viajes sin justificación. Conductas inapropiadas con empleadas más jóvenes. Lo que empezó como una caída moral, se volvió una investigación formal.
Y la firma, que alguna vez llevó su apellido, dejó de reconocerlo públicamente. Sophie, por su parte, fue borrada de su círculo social. Amigas que antes la defendían con uñas y dientes dejaron de contestar sus mensajes. Invitaciones a cenas, eventos, lanzamientos, desaparecieron sin explicación. Descubrí que incluso fue eliminada de algunos grupos privados que consideraba parte de su rutina. Su nombre comenzó a generar incomodidad. Ya no era la encantadora esposa de Mark. Ahora era la que arruinó todo. Ambos perdieron más de lo que pensaban que estaba en juego. Y aunque muchos dirían que eso era suficiente, para Victoria y para mí, no lo era. Había una pieza más en el tablero. Un escenario. Un público. La gala de caridad de Wetmore and Hill. Un evento anual donde acudía lo más selecto de Manhattan. Ejecutivos, políticos, banqueros, artistas, todos bajo un mismo techo, fingiendo perfección entre discursos y copas de vino caro. Daniel no podía ausentarse. A pesar de su suspensión, era uno de los anfitriones. Sophie, por supuesto, lo acompañaría. No por lealtad, sino por desesperación, era su última oportunidad para fingir que todo seguía en pie. Y así lo hicimos. Una pantalla, un archivo, y el momento preciso. Mientras el presentador hablaba sobre la generosidad y los valores de integridad que movían a la firma, la imagen cambió. Nadie se lo esperaba. Mensajes de texto. Fotos. Fechas. Reservas de hotel. Todo, proyectado con claridad. No hacía falta audio. El silencio en el salón fue inmediato. La música cesó. Los murmullos murieron. La élite de la ciudad leyó, en tiempo real, la doble vida de dos de sus miembros. Sophie y Daniel huyeron. Ella con la cara descompuesta, el maquillaje corriéndose. Él intentando contener el caos, fallando miserablemente. No lo seguimos. Ni esa noche, ni después. Porque ya no quedaba nada más que ver. Sophie se mudó con su hermana en Connecticut. Sin redes sociales. Sin amigos. Sin eventos. Algunos dicen que comenzó terapia. Otros, que aún cree que todo fue una conspiración exagerada. No he vuelto a escuchar su voz desde aquella noche. Daniel fue investigado formalmente por fraude financiero y conducta impropia en el entorno laboral. Su nombre ya no está en la puerta de la firma. Sus colegas, incluso aquellos que lo admiraban, se distanciaron. Intentó aplicar en otras ciudades. Nadie lo quiso cerca. Su reputación, cuidadosamente construida durante décadas, colapsó en semanas. Victoria se fue a París. Lo decidió una mañana cualquiera. Me envió un mensaje corto. No me quedo para ver las ruinas. Me voy a construir otra vida. Le respondí deseándole paz. Y, sinceramente, me alegró saber que había encontrado la fuerza de irse sin mirar atrás. ¿Y yo? Yo también me fui. No tan lejos. No con tanta elegancia. Pero me fui. Vendí la casa. Doné lo que ya no necesitaba. Cambió mi número, mi rutina, mi forma de estar en el mundo. Me tomé el tiempo para respirar. Y un día, sin darme cuenta, me desperté y no sentí dolor. No hubo tristeza. No hubo ansiedad. Solo un silencio interno que no conocía desde hacía mucho. No quiero decir que gané. Porque en esto nadie gana. Pero sí recuperé algo que pensaba perdido. Mi vida. Mi identidad, separada de la traición. Mi valor, desvinculado de lo que otra persona decidiera hacer. Y eso, para mí, fue suficiente.